a un buen amigo de la casa, un hombre que ahora enfrenta la furia, bueno, no ahora, vuelve a enfrentar la furia de esos que se enojan porque opina de la política mexicana y cómo se atreve a hacerlo. Cato Arconada, identificado, fíjese nada más, qué irresponsabilidad, por Pedro Ferriz Híjar, uno que se la da de ser parte de la dinastía de periodistas y pues creo que dista mucho de ser eso, periodista, es identificado hasta como líder comunista expulsado de España y militante de ETA. Bueno, ya platicaremos de esto y otras cosas con Cato Arconada, analista político, a quien me da mucho gusto recibir de nuevo aquí en Sin Censura. Ya te extrañábamos, Cato, ¿cómo te va? Un abrazo. Hola Vicente, ¿qué tal? Un saludo, un abrazo para ti y para toda tu audiencia. Saludos a todos, menos al cabrón de Pedro Ferriz Híjar, ¿no? En esta tarde. Así es, pero el pobre déjale que ayer estaba crudo o estaba de fiesta o no sé y le dio por revivir un meme de la derecha de hace meses ya. Oye, a ver, ¿cómo ves? ¿Es desesperación, patadas de ahogado? ¿Qué significa? Porque arremete Pedro Ferriz Híjar contra ti, contra Abraham Mendieta, y dice, hagámosle entender a estos expulsados de España que sus tocadas ideas socialistas no son bien recibidas, terroristas y fracasados. Y se dice periodista el señor, ¿no? Bueno, lo de líder comunista me gusta, eso se lo admito. Lo demás no, ni terrorista, ni expulsado de España, ni nada, ¿no? Son rezagos de la campaña de 2018 donde pues ahí PGLeaks me sacó un reportaje que pues venía a inaugurar toda esta época y era de fake news. Y pues bueno, hay gente muy ignorante que todavía cree realmente que soy terrorista o que no puedo volver a mi país o qué sé yo, no sé cuántas cosas más. Oye, Catu, pero esto no raya en lo criminal, en una irresponsabilidad cuasi criminal, con mucho respeto lo pregunto, porque no quiero llevar esto a una situación peligrosa, pero que te identifiquen así no resulta peligroso. Sí, de hecho, no es la primera vez que recibo muchas amenazas en redes sociales. Me han llegado a poner fotos de armas, de pistolas reales para amenazarme. Pero pues ya sabemos también cómo es la dinámica de las redes sociales, ¿no? Al parecer, para algunos que pensamos que somos de izquierda, que militamos en la izquierda y en este caso que apoyamos además el proceso de transformación que se da en México, pues no parece que se tome ningún tipo de medida, ¿no? Pareciera que es mucho, que está mucho más protegida la gente de derecha y que las expresiones que aún incluso con total libertad de expresiones que no deberían ser permitidas, ¿no? Llenas de racismo, de homofobia, de xenofobia, pues son el pan nuestro de cada día en redes sociales. Pero bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Son panistas quienes dirigen Twitter en México y pues yo creo que tienen un sesgo muy claro contra quienes pensamos de manera diferente. Pero ante esto solo hay dos opciones, o uno se queda callado y no dice nada, o los confronta. Digo, en la medida en que a veces me apetece perder tiempo, pues yo al fascismo, igual que a todas las expresiones racistas, xenófobas, homófobas, las combato en la medida de mis posibilidades. Entonces, pues callar tampoco me van a callar. Además, es ridículo porque pues yo viví aquí en mitad del sexenio de Peña Nieto y pues si no me callé entonces, pues mucho menos lo voy a hacer ahora, desde luego, ¿no? En un país que tiene un presidente que garantiza, desde luego, la libertad de expresión, incluso para quienes se dedican a insultar y calumniar a diario desde los medios de comunicación tradicionales y también expresamente desde las redes sociales. Fíjate, hablamos de Pedro Ferriz Híjar, el hijo de Pedro Ferriz de Con, que te identifica obviamente eh, irresponsablemente como expulsado español y miembro líder de no sé qué tantas cosas. Pero ¿qué me dices, por ejemplo, de personajes que tienen tantos años en los medios de comunicación que algunos creen que son cuasi o casi iluminados por Dios y que sus análisis son de Harvard, obviamente con todo el sarcasmo del mundo? Hace rato hablaba de Sergio Sarmiento,
¿Qué piensas de esto que parecen patadas de ahogado, desesperación desde medios y los que le hacen el caldo gordo a la derecha, a los conservadores? Dice, si Claudio X González Guajardo ha sido un traidor a la patria por ser un explícito militante en oposición al gobierno, ¿habrá sido AMLO un traidor a la patria por ser militante de la oposición durante varios sexenios? Yo digo, hacen el ridículo. ¿Ante qué estamos, Catu, en esta realidad a menos de un mes de las elecciones del 6 de junio? Yo creo que esa expresión que utilizamos a veces de cambio de régimen, que de repente a veces hace falta contextualizar, hace falta explicar más, pero yo creo que se ve muy claramente aquí. Durante muchos años, décadas, no solo los políticos expoliaron el Estado mexicano, sino además repartieron prebendas y beneficios entre toda, pues, una lumpen oligarquía de periodistas o comunicadores que de alguna manera venían a ser el sustento mediático, cultural de las políticas públicas de saqueo que se hacían. Y muchos comunicadores estaban acostumbrados a que lo que escribían en sus columnas de opinión, por ejemplo, pues de alguna manera tenía una repercusión en Palacio Nacional, se tomaba en cuenta, era un flujo de ida y de vuelta, ¿no? Ellos también eran los que comunicaban la voz del poder, y todo eso vino a estallar en pedazos, porque si bien el régimen y el Estado mexicano está siendo parcialmente desmontado, con muchas dificultades, la política comunicativa y la política mediática sí estalló en pedazos. Y por eso se vuelven locos, porque ahora sus columnas nadie las lee, y si las lee una pequeña élite política, económica, desde luego no tiene ningún tipo de repercusión real en la política real, en el día a día de los mexicanos y de las mexicanas. Pero además, todo el dinero que cobraban por las columnas, que eran cantidades muy altas, pues ya no hay, porque los medios, justamente que recibían un montón de chayote, de dinero oficial, ya no lo reciben y entonces no pueden pagar a los columnistas como pagaban, pues 10,000, 20,000 pesos por columna. Y eso hace que, y además, pues entran en escena otras formas de comunicar, no solo por las redes sociales, ¿no? O sea, ahí estáis tú y otro montón de compañeros, de compañeras en youtubers, ¿no? Comunicando de una forma distinta a lo tradicional o en un canal distinto a los tradicionales, y eso hace que obviamente ya no hay un canal único, ya no hay una, dos, tres voces que se escuchan, sino hay una especie de pues, constelación, ecosistema de muchas voces opinando tanto en medios tradicionales como en medios alternativos o en plataformas como esta, como YouTube, donde emites. A mí me sorprende realmente porque tienes, ahora te escuchaba al inicio, 1 millón de seguidores en un canal, 2 millones en otro, y eso es algo que muy pocos comunicadores pueden presumir. Entonces, la información se ha ido dispersando, las fuentes ya no son únicas, y eso pues realmente los desquicia, y eso es algo que yo creo que Andrés Manuel, por ejemplo, ha entendido muy bien, ¿no? Esta nueva forma de comunicar. Y bueno, a pesar de que si escuchamos, yo que vivo en la Ciudad de México, que me relaciono también con mucha gente de clase media, mucha gente que de repente no es obradorista, y yo les digo, últimamente, cada vez que me encuentro con alguien o tomo una cerveza con alguien o hay algún pequeño encuentro, yo les digo, vivís en una burbuja. Vivís en una burbuja y no os estáis dando cuenta de que, claro, si solo os escucháis entre vosotros, solo veis vuestros grupos de WhatsApp, solo leéis determinados medios y determinadas redes sociales, no os estáis dando cuenta del México real, en el que vive la mayor parte de la población. Por cierto, Catu, sí. perdóname. Puedo tener 1 millón de seguidores en un canal y 2 millones en otro, pero no escribo en el periódico Reforma. Y yo pregunto, si la burbuja en la que viven ellos no será al revés. Obviamente nótese mi sarcasmo, Catu. Te estoy diciendo esto porque los que publican en los grandes medios, en los grandes periódicos, en la prensa tradicional, como Denise Dresser, piensa que tú y yo somos, como dirían en aquellos sketches de Roberto Gómez Bolaños, la gente dice que tú y yo estamos locos, Lucas. Fíjate,
dice Denise Dresser, y ayúdame a entender, porque esto es importante, porque la gente se puede confundir y la gente puede creer que en efecto los que estamos locos somos la mayoría y los que vemos al México y los que conocemos al México profundo y al México de abajo. Dice Denise Dresser, AMLO luce descolocado y frustrado, perdió la superioridad moral bajo los escombros de la línea 12 y llama a su columna temporada de tlayudas. Nos faltan 26 vidas sesgadas que se suman a una larga lista de ausentes, hijos, hermanas, padres que se subieron a la línea 12 del metro y no volvieron a casa. Alguien se quedó esperándolos como quienes aguardaban el retorno de los 43 de Ayotzinapa y los 49 de la guardería ABC y los 85,000 desaparecidos. Familias partidas por un rayo al enterarse que no sería así, cargando para siempre con el dolor de las ausencias injustas por impuestas, tragedias con responsables por acción u omisión o negligencia o corrupción, tragedias con víctimas y victimarios, tragedias de Estado, pero no para López Obrador, presidente de la hermana República de la Negación, donde no importa el dolor de los demás, sino solo la incomodidad mediática para sí mismo, donde AMLO prefiere acusar injerencia extranjera antes que asumir responsabilidad política, no busca empatizar, pretende distraer. Para el primer narcisista de la nación, así lo llama esta mujer, Denise Dresser, que cada vez me parece más esquizofrénica. Para el primer narcisista de la nación no es temporada de tragedias, sino temporada de tlayudas, las que comió en Oaxaca mientras no visitaba Tláhuac. Oye, Catu, esto está de locos. O sea, critican al presidente porque se come una tlayuda y no criticaban a los otros cuando comían en donde comía Romero de Champs o Juan Collado y todos estos cabrones, ¿no? O se gastaban una lana chupando vino caro y comiendo puro filetito a bordo del palacete presidencial al que no se quiere subir el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, yo creo que el caso de Denise Dresser es uno de los ejemplos claros. Denise Dresser fue uno de los grandes sustentos culturales del viejo régimen, que además les era muy útil porque es una persona de derecha disfrazada con un barniz, con un maquillaje progresista en el que te dice que está a favor del aborto o que está a favor de la legalización de la marihuana, pues cosas muy importantes, pero que al final viene a legitimar un sistema político, económico, cultural que tiene a un país del G20 como México con el 60% de la población en situación de pobreza y extrema pobreza. Entonces, para mí esta gente es la más perversa, porque finalmente alguien de derecha que defiende que los ricos cada vez sean más ricos y los pobres cada vez sean más pobres, que defiende que la desigualdad se profundice, pues yo la verdad que no tengo mucho que discutir con una persona así. Pero esta gente que de alguna manera tiene este barniz progresista, pero sirve para impulsar, para legitimar a la derecha, para legitimar políticas contra las mayorías sociales, pues me parece muy peligrosa. Pero en el caso de Denise creo que justo le sucede eso, que si bien antes sentía que lo que decía pues tomaba relevancia y de alguna manera incidía en la política pública y en los pasillos políticos de este país, actualmente pues no, nadie le hace caso y no logra incidir en la cuarta transformación. Y va a ser, yo le ponía, cuando mencionaba eso, yo le digo, muy divertido leer tu análisis el 7 de junio, ¿no? Porque yo creo que le dicen que el presidente está descolocado. Yo creo que están ellos descolocados, que no están leyendo, pero para nada, la realidad de lo que está pasando de manera quizás subterránea, no tan pública en este país. Y yo creo que los resultados del 7 de junio pues van a venir a mostrar eso, el fracaso absoluto de cualquier tipo de oposición. Ojalá hubiera una oposición decente y constructiva en este país. Pero lo que el 7 de junio nos va a demostrar es que, por desgracia, no hay oposición en este país, no hay una oposición decente, ¿no? Oye, Catu, y para ir cerrando con tus reflexiones, al menos por esta ocasión, y siempre nos prometemos lo mismo, que estos diálogos serán más frecuentes. A veces andas ocupado tú, a veces ando ocupado yo, pero hagamos el compromiso para que sea, si no diario, semanal o qué sé yo, mi querido Catu. Catu, a ver, ¿hay algo de qué preocuparnos? Los de abajo, ¿no? Los de abajo. ¿Hay algo de qué preocuparnos por las señales que se están enviando? Esta desesperación
de los políticos, esta desesperación de ciertos personajes de medios, eh, este protagonismo y un evidente sesgo de la autoridad electoral en México, o al menos algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Y ahora, súmale que Almagro va a mandar a sus observadores y dices tú, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Tú ves algo de preocuparse? Sí, yo creo que es muy pronto, difiero con algunos compañeros, todavía es muy pronto para hablar de golpes blandos y demás, pero sí hay señales preocupantes. Hay señales preocupantes porque yo creo que ante la implosión de la política opositora, de los partidos políticos de oposición, vemos justamente cómo se están camuflando, ¿no? En organizaciones ciudadanas. Ahí está Claudio X González. Y eso se va conjugando justamente. Ahí vemos la noticia de esta semana, ¿no? Recibiendo dinero de Estados Unidos para hacer política opositora. En México existe un INE, que es una institución que de repente no existe en todos los países. Existe un INE que luego realmente y claramente hace política opositora. Un INE donde sus principales consejeros presentan en estos mismos días libros contra el populismo, ¿no? Con un mensaje muy claro de legitimación del viejo orden neoliberal, de los que eran absolutos beneficiarios. Un golpeteo terrible con mentiras y fake news un día sí y otro también por parte de los medios tradicionales, por parte especialmente, como has mencionado, de Reforma, que es el periódico de las élites económicas de este país. Yo creo que ellos no miden bien el cansancio y el hartazgo que tiene la gente. Creo que se están equivocando en esa política, qué bien, pero creo que de repente para 2024 sí podemos llegar en un escenario en el que ya no hay un Andrés Manuel López Obrador candidato, será un actor político, pero no será el candidato. Morena como partido está atravesando fuertes pues, dificultades que se están plasmando en mucho descontento en todos los territorios con las candidaturas. Y yo creo que no puede soportarse todo en las espaldas, en la mochila de Andrés Manuel. Creo que justamente tendría que haber un partido fuerte, tendría que haber más medios, ¿no? Todo un ecosistema también de medios que recién es incipiente y está en proceso de creación, pero todo un ecosistema de medios que formen y que informen a la gente sin fake news, que se pongan del lado de las mayorías sociales. Entonces, yo creo que hay todavía mucho por hacer y yo creo que Andrés Manuel probablemente se está dando cuenta también de que lo que él pensaba cambiar y transformar más rápido, yo que he sido funcionario estatal muchos años en un proceso de transformación en el boliviano, pues te das cuenta que las cosas, cambiar el Estado es mucho más difícil, sobre todo porque ni en Bolivia ni en México se ha hecho ninguna revolución donde tires abajo las estructuras del Estado y construyas algo nuevo, mejor, peor, pero nuevo. Aquí lo que estás haciendo es intentar construir algo nuevo sobre las ruinas de lo anterior. Y las ruinas a veces tienen cimientos demasiado sólidos, demasiado fuertes. Entonces yo creo que todavía estamos en un momento en el que quizás no es tan importante preocuparse. Vamos a ver los resultados del 6 de junio, pero sí preveo que los próximos 3 años van a estar muy intensos, muy interesantes para quienes disfrutamos, amamos, respiramos política, pero también yo creo que el ruido de la conversación pública se va a ir incrementando, se va a ir ensuciando esa conversación y preveo realmente una campaña en 2024 muy fea y muy sucia. Para cerrar, Catu, hablas de campañas, hablas de estos señalamientos. Porfirio Muñoz Ledo, el diputado de Morena, quien fuera presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el que le puso la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador, pues también parece que se desquició, o salvo que tú tengas otra opinión. Porfirio Muñoz Ledo pospuso el lanzamiento del movimiento en defensa de la Constitución para después de la elección. Este movimiento en defensa de la Constitución y de la dignidad que hoy lo lleva a reunirse, a comer
con el propio Lorenzo Córdoba, pero concedió una entrevista cuyas declaraciones me llaman mucho la atención. Luego van a decir que le hackearon, pues no sé si la lengua, el cerebro, no sé yo. Se está revelando la corrupción acumulada, pero no la del antiguo PRI, sino lo que llaman la 4T, que es una vaciedad, una manera de lavarle el cerebro a la gente, le dijo a Adela Micha Porfirio Muñoz Ledo. Entre otras cosas, también Porfirio Muñoz Ledo dice que Andrés Manuel López Obrador se mareó, que está mareado con el poder, que el presidente miente todos los días y si no roba, deja robar en abundancia. El presidente viola con toda flagrancia la Constitución y promete una nueva que nadie sabe cuál es. Estoy profundamente preocupado por el país, que termine en una república bananera, que pasemos de una transición democrática a una regresión autoritaria. Las mañaneras parecen una comedia de equivocaciones, dice Porfirio Muñoz Ledo. Y entre otras cosas, ¿no? Pero me llama mucho la atención eso de que Andrés Manuel López Obrador está mareado, dice Porfirio Muñoz Ledo, quien se reunió también hace unos días con Cuauhtémoc Cárdenas y con Efigenia Martínez. ¿Qué piensas, Catu, pues de este fuego, pues ya no puedo decir fuego amigo, pero este fuego desde el propio partido que fundó el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, cada vez que escucho una de las múltiples barbaridades que suelta Porfirio, realmente me alegro de que no sea presidente de Morena. Eso en primer lugar. Creo que y es necesario un ejercicio de autocrítica y de estos mis amigos los puros de Morena reconocer que se equivocaron haciendo una apuesta por Porfirio Muñoz Ledo para presidir Morena, porque si dice esto ahora no quiero ni imaginar lo que estaría haciendo a cargo del principal partido de México. Yo creo que Porfirio es otra de las personas muy parecido, salvando todas las distancias a lo que hablamos de Denise Dresser. Porfirio estaba acostumbrado a ser escuchado pues casi como con idolatría, ¿no? Por una buena parte de la vida pública mexicana, no solo en la izquierda, sino también desde la derecha. Y lo que se da cuenta es que pues hoy por hoy su voz pues no le importa, perdón, a nadie. Y por eso comete las imprudencias que comete en esas declaraciones, además criticando al presidente de la República y al líder de ese movimiento, esa identidad política en transformación y en composición, que es el obradorismo. Yo creo que Porfirio podría criticar pues prácticamente a cualquier líder político de la izquierda, del obradorismo, pero creo que se equivoca y mucho haciéndolo con Andrés Manuel López Obrador. Catu Arconada, ¿cómo te busca la gente? ¿Cómo te apoya en redes sociales ante estos embates de los bots, trolls y uno que otro pendejo con micrófono? Entendió el que entendió y le mando un saludo al pelón ese que, en fin, mi querido Catu Arconada, ¿cómo te despides? Invitando a la gente para que te busque, para que te encuentren dónde. Bueno, ahí estoy en todas las redes sociales, bueno, Facebook, Twitter, Instagram, como Catu Arconada, las dos con K, no hay muchos más, no hay ninguno más, así que no es muy difícil encontrarme. Yo realmente, de todas formas, debo decir que siempre me he sentido, pero muy, muy querido y muy acogido en México, con mis compañeros, con mis amigos. Y la verdad que aunque no tengo tanto tiempo como querría de repente para escribir en medios o para participar en medios, pues la verdad que lo hago muy contento también cuando me invitan. Entonces, cuenta también con mi apoyo, cuenta con mi participación, Vicente, porque justamente creo que mucho más allá de los medios tradicionales, pues hay que apoyar para ampliar toda esta nueva base, este ecosistema de nuevas voces, de nuevos canales de comunicación, ¿no? Que decía que se está construyendo casi a la par que este proceso de transformación. Así que dile a Meme que no me tenga castigado y que me invite más. Muy bien, pues ya te escuchó nuestra productora Meme Yamel. Te mando un abrazo, Catu. Abrazo, Vicente, para ti y para toda tu audiencia. Cuídese, gracias. Catu Arconada, Catu con K y Arconada también, con K. Compañeros, y bueno.